Hey, hola, bienvenidos a Cineandertal. Como pueden ver, ya tenemos nombre. Así es. Sí, soy Josué Villaseñor. Yo soy Andrés. Y hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de la muerte de un ciervo sagrado. Cuéntanos, Andrés, ¿de qué va esta película de autistas? Bueno, yo no diría que es propiamente una película de autistas, pero en términos generales la trama se desarrolla así. Supongamos que hay dos familias. Una familia es en donde hay personas clase media baja y la otra está conformada por personas de clase media alta. En la familia de clase media baja tenemos a un esposo, una esposa y un hijo. Y en la familia de clase alta tenemos a una esposa, un esposo, los dos son médicos, uno es cardiólogo y la esposa es oftalmóloga, y los dos hijos serían una chica adolescente y un niño como de unos 12 años. Sí, es pequeño. Un niño pequeño. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Al parecer este doctor le hizo una cirugía al esposo de la familia de clase media baja. En esta cirugía las cosas salen mal, las cosas se complican. Ese padre muere en la sala de operaciones. Un momento. Spoiler alert, se activa la alerta de spoiler. Creo que debí decirlo desde el principio. Bueno, creo que si no han visto esta película, ya podemos considerar que se puede spoilear desde ahora. Sí, bueno, continúa. Por la Biblia. Bueno, entonces muere este señor y a partir de ese momento el que es Colin Farrell, que es el doctor, se empieza a ser amigo de este muchacho adolescente que acaba de dejar sin su padre. Tienen una relación. Según yo, esta es una secuela de Daredevil, ¿no? Es cuando Bullseye sobrevivió a la caída, decide reformar su vida y se casa y tiene hijos. Es mi teoría. Podría ser, pero no creo que Bullseye sea tan autista. Su nivel de autismo Tal vez por la caída, viejo, quedó un poco autista y tras quedar en ese estado buscó a una mujer de su condición y autismo. Australiana, autista sí. Y autista dieron hijos autistas. Hijos autistas, exactamente. Eso tiene un poco de sentido. Okay. Bueno, así va la trama, ¿no? Se empiezan a relacionar este doctor con el muchacho, empiezan a tener una relación que, de acuerdo con lo que yo veo, está basada en la culpa. El doctor siente mucha culpa por haber asesinado a su padre y entonces sale con este chico, lo empieza a traer a su núcleo familiar y el chico va conociendo a la familia de este doctor. De manera posterior podemos ver que en esta familia de Colin Farrell se empieza a integrar este chico empieza a salir con la hija de Colin Farrell y a partir de eso se empieza a desarrollar una trama que es un poco extraña porque el hijo menor de la familia rica, de la familia de Colin Farrell, empieza a tener una enfermedad muy extraña. Le hacen varios estudios y no pueden lograr determinar por qué está presentando este síntoma que es muy extraño, que no puede mover sus extremidades inferiores, ¿no? Entonces no logran determinar la causa médica y el chico adolescente que se empieza a juntar con Colin Farrell una vez lo cita en una cafetería y le dice: mira, las cosas están así. Pelada, así, mira, se la saca. Sí, como, le dice las cosas como van, ¿no? Al chile, morro. Le dice las instrucciones de la enfermedad, ¿no? Sí. Le dice: paso 1, mira lo que le va a pasar. A toda tu familia le va a pasar esto. Paso 1, no van a poder caminar. Sus extremidades inferiores van a quedar inutilizables. Paso 2, no van a querer comer, no van a poder comer nada. Paso 3, van a empezar a sangrar por los ojos. Y una vez que suceda este paso, lo que va a suceder es la muerte inminente. ¿Cómo puedes evitar que suceda todo esto? Muy sencillo, tienes que matar a alguien de tu familia. Tú tienes que elegir, puede ser tu esposa, tu hijo o tu hija. Una vez que hagas esto, la maldición habrá pasado. Y entonces Colin Farrell como que se saca mucho de onda, no sabe qué es lo que sucede. Y este chico le revela: mira, tú mataste a un elemento de mi familia y ahora tú tienes que matar a uno de tu familia para que estemos en balance, ¿no? En equilibrio. Pues saca bastante de onda todo esto Colin Farrell y de ahí se empiezan a desarrollar las cosas como este chico lo dice, ¿no? Primero cae el chico, después cae la niña. Ajá. Pero la esposa nunca cae, ¿te diste cuenta? Y la esposa nunca cae, exactamente. Esa maldición es muy chafa porque el niño ya está sangrando de los ojos, que es la última fase, y la esposa sigue como si nada.
Exacto, tal vez. Tal vez todo fue un esperando que se fraude. pudiera- No fue un fraude. Esa no es mi teoría. Mi teoría es que este muchacho se llama Martin, ¿no? Martin. Es una representación de Dios. Es como un Dios que está enojado, furioso. Es el Dios que creó el universo. Sin embargo, yo creo que lo que exponen aquí es que Dios no sabe lo que creó. O sea, creó el universo, pero no tiene control sobre todo lo que sucedió en el universo. Vaya, tienes una visión muy profunda de todo. Yo solo pensé que era un episodio extendido de los X-Men. hay que fijarnos en ciertas partes de la película para ver por qué digo que es Dios. Nosotros creemos que Dios es omnipotente, lo sabe todo, lo conoce todo y hace las cosas de manera perfecta. Lo que postulo yo con esta clase de Dios que se presenta en este universo de esta película es que Dios no sabe lo que creó algo que no tiene sentido, y al momento de que él interactúa de forma directa con este mundo, intenta arreglar las cosas desde su perspectiva. En algún punto se lo dice a este muchacho, le dice, ¿sabes qué? No sé si esto es justo, pero es lo más cercano que puedo pensar respecto a la justicia. Y hace referencia a la ley del talión que viene en el Antiguo Testamento y que muy probablemente dijo Moisés, que es ojo por ojo, diente por diente. O sea, si tú pierdes algo, la otra persona va a tener que perder algo que sea casi igual, lo mismo o parecido, para poder estar en equilibrio otra vez. Entonces yo creo que eso es lo que trata de buscar este chico, el equilibrio. Sí, con esta idea de que es un dios. Sí, ves, claramente hay cierta reminiscencia o hay una inspiración clara en ese elemento mitológico, porque de ninguna otra manera te explicas que un chico tenga tales poderes. Que la enfermedad pueda remitir, porque de hecho cuando el chico habla con la chica que está en el hospital, sí. Esta muchacha puede pararse para ir a la ventana y ver a Martin. Sin embargo, Martin no está ahí. En una escena se nos muestra que sí está, pero cuando la chica se para intentar verlo, se muestra que no está en el estacionamiento. Entonces parece que este muchacho tiene cierta clase de poder, ciertas facultades que no se explican de manera física, lógica y racional. Entonces yo creo que esta película nos da ese alivio de que existe un Dios. Se supone que nosotros tenemos como distintos niveles de angustia, ¿no? El nivel más alto de angustia es saber que no hay Dios, porque eso limitaría nuestra vida a las reglas básicas y fundamentales de la materia, lógica, racional, es decir, que vamos a morir y no va a pasar nada con nosotros. El otro punto sería que Dios tiene poder, creó el mundo, pero no sabe lo que creó, o sea, no puede comprender de manera total todas las consecuencias que vienen a continuación después de la creación del mundo. Y el estado de ansiedad menor es cuando sabemos que hay un Dios que es todopoderoso, que es bueno, cuando creemos en el Dios cristiano como lo presenta la religión católica, básicamente. Entonces yo creo que este elemento sobrenatural lo que nos da es esa disminución de la angustia. Vaya, no sé, a mí no me generó una disminución de la angustia ni me hizo sentir calma, viejo. Creo que es aterrador el hecho de que una acción en apariencia trivial o alguna actividad que tú puedas realizar de la manera más trivial pueda tener tales consecuencias. Es un poco tal vez como has leído ese libro del psicoanalista de Katzenbach. No. Es un tío al que un millonario le desata una gran venganza porque a este tipo, el psicoanalista, cuando era terapeuta, trató de manera un tanto poco profesional, descuidada, a una paciente que terminó suicidándose, y era la mamá de este tipo, que después se hizo rico y desató una venganza contra él porque le guardó todo el resentimiento de que por su culpa o porque estaba muy relacionado con el suicidio de su madre. Te digo, esa idea de que algo trivial, algo común, un descuido que puedas tener en tu vida profesional, como ir ebrio a operar a alguien. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Qué doctor no lo ha hecho? Ok, ahí va mi punto para debatir esto. Lo que se nos muestra a través de la película es que Martin es Dios, y lo que se nos muestra a través de la película también de una forma muy sutil es que Colin Farrell, a pesar de ser una persona que se muestra sumamente recta con los demás en toda la película y que es una persona lineal, sumamente racional, controlada, es que es una terrible persona. ¿Por qué digo que es una terrible persona y que está siendo castigado de manera personal y directa por una clase de Dios? Bueno, al principio de la película se nos muestra que Colin Farrell se está quitando sus guantes de operación
la película comienza con una escena donde vemos una cirugía de corazón abierto. Esta cirugía, presuntamente podemos asociar que la está realizando Colin Farrell, y lo que hace, o la toma nos muestra cómo se va quitando todo su equipo quirúrgico, entre ellos sus guantes. Esos guantes rojos, sucios, llenos de sangre, son la representación de la verdadera personalidad de Colin Farrell. Lo que nos están diciendo es que este personaje es un asco de persona, en todos los sentidos, aunque se intente presentar de una forma formal, educada, agradable, sociable con los demás. Esa sería la primera escena que nos presenta esto. La segunda escena es cuando tiene sexo con Nicole Kidman. Nicole Kidman le dice que va a aplicar un método que ellos denominan de anestesia total. Lo que hace básicamente en este juego sexual es que Nicole Kidman se queda en la cama, no se mueve, es como un cadáver, ¿no? Se supone que está sedada, pero básicamente cumple la función de un cadáver. Lo que sucede es que a través de los años se ha visto que uno de los mayores delitos que cometen las personas en la humanidad es follar con un cadáver. Es como una representación de la maldad, y eso es lo que está haciendo Colin Farrell. A través de la película vemos que Colin Farrell también empieza a mentir sobre cuestiones que son muy básicas, que no le costaría nada decir la verdad sobre esas cuestiones. Por ejemplo, sobre cómo conoció a este chico, sobre si mató a su papá o no. Empieza a mentir sobre cuestiones que en verdad pues no representan un gran daño hacia su persona. Entonces lo que oculta es una personalidad en verdad perversa, y yo creo que Dios, este muchacho Martin, puede ver eso, y por eso lo castiga de la forma en que lo castiga. De hecho, él le pone una salida, le dice: si tú matas a alguien de tu familia, todo esto se va a terminar. Pero ¿qué es lo que él hace? No acepta su error, no acepta que se equivocó, y esto lo que hace es que la maldición vaya avanzando y avanzando, y pues Sí, da ciertas sí. consecuencias a su familia. Sí, también ahí Colin Farrell tiene como... Es curioso porque no recordamos el nombre del personaje, será Colin Farrell a partir de ahora. Desde ahora es Colin Yo Farrell. me imagino que así es en la vida real también. Sí. Cuando le van a ofrecer un papel se queda pensando como, ¿debería tomarlo? ¿No debo tomarlo? ¿Qué tal si mato a alguien si acepto este papel? No, creo que él tiene un gran problema para tomar decisiones. ¿Sabes? Este conflicto de a quién debo matar para salvar al resto de mi familia. Me recuerdo cuando Hal también tenía que enfrentarse entre la decisión de dejar que un hombre viviera o muriera. Yo estaba esperando que Colin Farrell encontrara una tercera opción como Hal, donde... ¿Recuerdas ese episodio donde le dicen: tienes que decidir si desconectamos a este tipo o si lo mantenemos conectado pero como un vegetal, ¿no? Sí. Y él entra mucho pánico y mucha ansiedad y le da parálisis del cuerpo, como en esta película le da parálisis aunque a él le da Una parálisis mental. a él le da, pero físicamente también le da. ¿Te acuerdas que le da de la cintura para arriba? Queda paralizado del rostro y de los brazos y tiene que limpiarse los dientes con los pies. Sí, es cierto. Y hasta Lois le dice: tengo que aceptar que el sexo fue interesante. Pero ¿hasta cuándo va a durar esta clase de fingimiento? Es curioso, ¿no? Como el tema de la decisión y la parálisis física Están relacionadas. están muy Es como una cuestión histérica, ¿no? No quieres decidir. O sea, estás parado en términos de acción, y ¿qué es lo que hace? Tu cuerpo se para. Literalmente se para queda que no congelado. tengas que decidir. Pero lo que iba también con Martin es que hay una lectura sobre él como una figura divina, pero también creo que tiene elementos de lo más humano, porque ¿a quién no le ha pasado que tal vez al percibir una injusticia no desearía el poder tener la habilidad para castigar a la persona que nos traicionó o que nos injurió de alguna manera? Creo que curiosamente, te digo, Dios en ese aspecto, al menos la referencia al Dios judío-cristiano, es que también ese Dios en particular tiene pasiones humanas muy, muy marcadas. Creo que es algo que lo caracteriza mucho, en especial en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era muy así, ¿no? Ajá, Era muy colérico. Colérico, Y esa eso es la palabra exacta. Y eso es precisamente una característica del ser humano también. Se ha dado también como esta imagen de un Dios matemático, preciso, arquitecto del universo, que es hasta cierto punto una máquina, ¿no? Pero por el otro lado tienes a este otro Dios infantil y de eso de venganza, que es muy humano, que raya en lo humano. Sí, lo que vemos aquí es un Dios caprichoso al nivel de esta historia que nos cuenta la Biblia de Abraham. A Abraham se le dijo que llevara a uno de sus hijos a sacrificarlo, ¿no? Va, lo lleva al monte, quién sabe qué, y se aparece un ángel
y le dice, no, güey, era puro pedo, Sí, o sea, no lo hagas. Pero eso nos muestra que estamos ante un Dios caprichoso, muy humano, en Sí. contacto con sus emociones, y eso lo pone a un nivel parecido al nuestro, o sea, trae a Dios a la tierra, ¿no? Es un Dios encarnado que no es Jesús. Y otra cosa también importante, de lo que se puede sacar la conclusión de por qué Colin Farrell es castigado, es porque Dios le pidió una ofrenda. Esa ofrenda es su familia, y es muy parecido al episodio que vemos entre Caín y Abel. Cuando Dios le pide una ofrenda a estos personajes, lo que hace Caín es que le da la porquería, le da los vegetales que estaban tirados, no le da los mejores vegetales a Dios, y por eso Dios lo ve como una ofensa y no lo tiene en buena gracia. Y esto es lo que le sucede al personaje de Martin, al ver que le da una salida a Colin Farrell y que no quiere aceptarla, no quiere hacer ese sacrificio de ese siervo sagrado, pues lo que sucede es que se ensaña más con su maldición. Sí. ¿Por qué eres así, Dios? ¿Por qué no nos dejas vivir en paz? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Mantienes la pandemia? Hay una particular característica de Dios, que es esta como tendencia a lo teatral y a lo exagerado. Si piensas que Él es una entidad que es todopoderosa y que tiene el dominio absoluto, omnipresente y omnipotente, dices, ¿para qué? ¿Para qué todo este teatro de sacrificio y de te voy a dar lo mejor que tengo? ¿Qué tengo que probarte o qué necesitas sentir? ¿Por qué? Es la pregunta. Yo creo que es el entretenimiento, es decir, así como a las personas normales de nuestro tiempo les gusta ver Netflix, les gusta ver películas como lo que hacemos aquí, pues a Dios le gusta llevar a las personas al límite. Eso es lo que lo entretiene, y por eso en parte creó el mundo, ¿no? O sea, ese es el beneficio que le da a él crear el mundo, decir, pues veo a estas personas y llevo al límite sus capacidades y los castigo por sus errores y trato de hacer justicia. Tal vez no es la justicia más perfecta, porque él no es perfecto, porque crea cosas imperfectas, pero es entretenido para él. Tiene tal vez también una manera podemos explicar el hecho de que Dios haya desaparecido de este plano tras la aparición de Netflix. Ya no necesita poner a la gente en competencias peligrosas y absurdas, ahora prefiere tal vez solo ver la televisión. Sí, tal vez la próxima reencarnación de Dios sea un tipo que se queda en su casa y solo tiene internet y o un su actor. único objetivo es ver todas las series de Netflix. Podría ser creo que quedaría mejor el papel de un actor, ¿no? Que interpretaría constantemente papeles de autosacrificio y de una persona abnegada, y creo que podría inspirar a más personas por medio de la televisión, del streaming, que si ponle tú que de repente se apareciera y si siguiera el mismo esquema de que se fuera una persona pobre, un carpintero. Si en este momento Jesús apareciera como un carpintero, a nadie le haría caso. Sería como, ese tipo simpático con el que salgo a pistear ocasionalmente. Sí, le pasaría algo parecido a lo que sucede en esa película que se llama Hombre mirando al sudeste. No sé si la llegaste a ver. No. Es la película que inspiró K-Pax, creo que se llama. Uh-huh. Donde hay un tipo que es un alienígena y llega a la humanidad según estudiarnos, y lo que hacen es que lo internan en un centro psiquiátrico porque dice que es un alienígena. Uh-huh. Y a lo largo de la película se ve que sí tiene poderes. Lo que sucede es que cuando lo empiezan a medicar, como que empieza a fallar su software o las señales que les están mandando desde otro planeta, y eso es lo que hace que se deschavete, como que eso, poner en desequilibrio su cerebro, es lo que hace que las ondas que le mandan los extraterrestres ya no puedan operar en él de manera funcional. Tiene sentido. Y también, algo que te decía después de ver esta película es que me gusta, y a la vez hay algo que no me gusta. Puedo verla y decir, comprendo por qué a muchas personas no les puede agradar, porque tiene un ritmo bastante lento, porque todos parecen los básicamente... Los personajes parecen que están desprovistos de emociones. De toda emoción, y al contrario, las pocas emociones que muestran son como de personas muy horribles. Te decía que en esa familia nadie quiere sacrificarse. Todos estaban en contra de todo. Sí, la madre quería que el padre sacrificara a uno de los hijos, el hijo quería que mataran a la hija quería que mataran al hijo. Y es como de qué horribles seres humanos. Hay una parte donde esta Kim sale con
Martin y regresan y está hablando con su mamá y le dice, oh, es que él es tan gracioso, me hizo reír tanto que hasta me dolían las costillas y dije, eso no lo puedo creer, eso no es posible en este universo. Tal vez a ellos como que ven la comedia de una forma distinta, o sea, cosas que no son tan graciosas, a ellos sí les causan mucha gracia, pero porque están en un estado de letargo. Ajá, exactamente, me imagino que si hubiéramos visto esas escenas, ella solo hubiera reído así como, jeje, como el máximo de risas, y eso para ellos me morí de risa, sí. me estaba doliendo el cuerpo. Como que es una dimensión donde los comediantes no existen, ¿no? Como que no existe el stand-up comedy. Como que Inglaterra dominó el mundo y y Monty Python jamás existió. Nunca fue financiado por George Harrison. Sí. Es muy raro, como que todos andan en Prozac. Sí, esa fue la sensación que yo tuve. Como que es un mundo donde todos están consumiendo ansiolíticos. Porque hablan. Todos están sedados. Sí, te digo, en algunas partes hablan como de esto de la risa incontrolable. Y digo, eso no puede pasar, eso es imposible en ese universo. O sea. Por eso solo nos lo cuentan. Sí. Pero creo que esto de la función de Dios también lo saqué o lo relacioné por una película de Andrei Tarkovsky, se llama Nostalgia. Creo que en esa película se postula que, bueno, básicamente lo que sucede es que hay un ruso y este ruso va viajando por Italia con una traductora italiana y la traductora italiana le empieza a tirar la onda y un loco que ven en un pueblo al parecer es otra representación de Dios. Y cuando la traductora habla con este hombre italiano, el cual es un loco, el loco le empieza a decir que él siempre le está insistiendo al escritor ruso que le haga caso a la mujer italiana, pero le empieza a decir que ese hombre, el ruso, es un necio y que nunca va a abrir los ojos ante esa posibilidad del amor que le está brindando esta traductora, ¿no? Entonces creo que en el cine hay personajes que son así, como representaciones de Dios, que no se sabe muy bien para dónde están bateando, pero al parecer intentan hacer el bien, aunque las cosas salgan mal. Es como, ¿recuerdas ese episodio de Acid House donde un tipo se encuentra a Dios en un bar y lo convierte en una mosca? El tipo había tenido como el peor día de su vida y porque lo había dejado su novia, creo que había perdido un partido de fútbol y le había ido muy mal y estaba reclamándole a Dios en el bar y le dice, y Dios se le aparece y le dice como, ya estoy harto de que la gente piense que yo estoy aquí para cumplir sus caprichos, y se comporta como un Dios bastante pues jodido mentalmente porque lo convierte en una mosca para darle una lección y a la vez para sentir placer. Es el Dios cansado de las quejas. Otra cosa interesante, otro de los momentos importantes donde sale Dios en el cine es en el Gran Lebowski. Este personaje que está sentado como en una barra tomando cervezas que parece un tejano. Oh, sí, el tejano. Ajá, creo que a él le agrada mucho la perspectiva que toma Lebowski ante la vida misma, y esto hace que le tenga gracia al personaje y se sienta como íntimo con él, como cercano para contar su historia y decir cómo lo está viendo. Básicamente aquí Dios actuaría como un escritor, ¿no? Que ve la vida de alguien como tan interesante que solo empieza a relatarla. Eso, fíjate que parece que el cine oscila entre dos visiones de Dios un tanto opuestas. Tienes como la visión del Big Lebowski, es un poco más como la de un cronista, y, sí. Tienes la otra visión donde es un ente muy caprichoso y que le gusta interactuar con los seres humanos para fastidiarlos o para demostrar su punto. Darles lecciones, sí, o darles pero ni siquiera son como, ¿sabes? No sé si son buenas lecciones. Creo que son lecciones que solo te terminan destruyendo emocionalmente, porque no me imagino, bueno, en ese universo de gente aletargada de donde vive Colin Farrell, no creo que él haya quedado muy bien después de asesinar a su hijo, aunque no lo muestre, aunque no tenga la capacidad para mostrarlo, pero... El personaje de Colin Farrell. Sí. Pero eso es irrelevante, de todas formas recibió el castigo, o sea, lo importante es que haya muerto alguien de su familia, para Dios lo importante es eso. Pero es que, o sea, sí, para Dios es importante, pero ¿qué hay con Colin? O sea, ¿qué le genera? ¿Qué emociones quedan después de saber que tuvo que asesinar a su hijo? Yo creo que nada, porque es una basura de persona y siempre se va a quedar en la idea como que no tenía otra opción, es lo mejor que pude En ese hacer. aspecto también tienes razón. Recuerdo ese diálogo que tiene con su esposa, donde su esposa le dice, pues matamos a uno de los hijos y todavía puedo tener otro hijo. Y si no hacemos in vitro, o sea, no hay problema. Como, ¿qué te pasa? ¿Dónde está tu instinto materno? Sí, es algo
pues cruel. Definitivamente su perspectiva tan racional hace que todo sea cruel, pero creo que lo difícil del personaje es lidiar con el error, o sea, como que nunca quiere aceptar que en verdad cometió un error. Para él, aunque hizo la cirugía ebrio, era como el resultado iba a ser que iba a morir o iba a morir. No lo podían culpar a él, podías culpar al anestesiólogo. Pero parece que Dios tiene cierta capacidad de ver el futuro, porque en algún punto le comenta a la chica que su hermanito va a morir, y la chica se lo comenta a su hermanito, y ella trata de evitar esto diciéndole a su padre que la mate a ella en algún punto, ¿no? A mí, ¿sabes? A mí todo ese diálogo sobre mátame a mí y recuerda que siempre te quise fue más bien como de... Intentar manipular. Un intento de manipulación para que no la asesinaran a ella y vieran que era una persona noble. O sea, porque hasta... te digo, no hay como un vínculo entre familia. Ninguno de los miembros de esa familia tiene como una conexión emocional con los otros. Y ella... no sé si quisiera, no sé si su intención era salvar a su hermano, porque si ese era el caso, ¿te acuerdas? También hay una escena donde están charlando y le dice que se le perdió su MP3 y que es el segundo que se le pierde y que le deje el suyo. Exacto, pero porque ella ya sabe, ahí ya se percató de que Dios cumple la función del destino, es decir, Dios no se puede equivocar, es algo que va a pasar como tiene que pasar y como lo ha estado diciendo Martin. Pero lo dice completamente sin tacto, sin ganas de hacer sentir bien a su hermano. Lo dice como hasta fastidiando. Sabe que es inevitable, o sea, sabe que es indefectible que su hermano va a morir. Y yo creo que esto que hace con los padres en parte es manipulación y en parte es poner a prueba qué tanto lo que le está diciendo Martin es real, ¿no? Y dice, o sea, si le tiene tanta confianza, es decir, como ya no importa lo que le diga a mis padres, aunque les diga que me sacrifiquen y me maten a mí porque yo soy la peor persona del mundo, de todas maneras van a matar a mi hermanito porque Martin es Dios y va a decir siempre la verdad. Y además, si te cuestionas el hecho de que esta Kim tenía una relación con Martin, ¿qué tanto Martin hubiera querido que se asesinara a Kim? Yo creo que no sé si es que no hay vínculos. No alcanzo a ver que Dios precisamente tenga una relación con ella en términos de estrecheza emocional. O sea, no sé si Dios no nos muestra en esta parte si Dios tiene como emociones o si logra nadie las tiene en esa película. Lo que parece que quiere Dios en este caso es castigar, buscar el castigo y buscar que se cumpla, y una vez que se cumpla, como que toda la vida sigue normal para él, simplemente va a ir a la universidad, va a dejar su casa y todo normal. Sí, hay una escena también donde están Martin y Kim y ella se quita la ropa y se acuesta en la cama. Y él se queda así como de, ya me tengo que ir. Ahí fue como de, este dios no es Zeus. No hace nada. Sí, definitivamente no. No es Zeus, o sea, es el dios judio-cristiano. Nuestras capacidades libidinales. Sí, pues ahí fue cuando empecé a sospechar algo. Dije, esto no está bien. Algo iba raro. De todas las cosas raras que ha mostrado esta película, esta es una de las más grandes. Un adolescente rechaza tener sexo con su novia. Eso no... Porque es Dios. Porque es Dios. Oye, una pregunta respecto a esta película. Sí. ¿Tú considerarías que esta película es una obra artística? O sea, ¿es parte del cine de arte como tal? Sí, es que... porque es muy aburrido. ¿Viste? Porque es una cinta aburrida. Es muy lento. ¿Recuerdas que hace unos meses hubo una gran disputa con Mr. X, el tío el que habla de cómics? Mr. X. No lo ubico muy bien. Bueno, es un tío que habla de cómics y en un video dijo que todo cine es arte por definición, porque el cine es un género de arte. O sea, y si te pones a ver... Creo que hay que ser un poco más críticos al respecto. Por definición, pues dices, tal vez sí tiene razón, o sea... ¿Es una obra de arte o a veces es un producto ideológico? Por ejemplo, yo veo las películas de Marvel y yo creo que son un producto ideológico más que es arte. Un producto más de marketing, más que ideológico. Es que ni siquiera... La cuestión es vender, ¿no? O sea, la ideología que sustenta todo eso es vender basura. Yo no percibo ideología. Una ideología es una visión sobre cómo deberían marchar las cosas en un plano social. Sí, o sea, lo que nos está diciendo su ideología es que todo funciona a través del dinero, que van a meter todo lo que sea necesario para aumentar las ventas. O sea, que eso es siempre que los buenos ganen,
Sí. Que alguien muera y después lo revivan. O sea, te muestran... Que los buenos siempre ganan, que el universo sigue bien, que matan a los malos. Sí, te muestran escenarios que al final de cuentas están hechos simplemente para que tú compres figuras de acción o compres los para muñecos. Que te involucres lo suficientemente emocionalmente para que compres cosas después. Pero digo, si esa es la ideología, no sé, tal vez yo tengo una visión muy elevada de lo que debe ser una ideología, pero a mí no me parece ideología, a mí me parece simplemente una idea, la de consume, compra, pero ideología como tal, eso es una ideología, no lo sé. A mí se me hace que una ideología tiene que ser un sistema mejor estructurado y debe ofrecer ciertas respuestas o ciertas soluciones a los problemas que se plantean en la esfera social. Y te digo que Marvel en ese punto no me presenta ninguna solución, no me presenta ninguna visión, solo me presentan una acción. Lo concibes como algo explícito, o sea que la ideología debe estar escrita como en el plano de lo real, lacaniano, pero pues para mí yo lo considero que puede estar implícita. Pero seamos honestos, o sea que sin decirlo opera ahí. Los Vengadores no es una película compleja, o sea, no es en absoluto compleja. Y yo digo que si tuviese realmente este mensaje ideológico bien estructurado y marcado, lo podríamos ver, o sea, con claridad. El mensaje es muy claro, consume. No, pero solo es eso, o sea, solo es una acción, consume, no es una ideología. Te digo, una ideología es un sistema mejor estructurado que presenta ciertas soluciones. Y esto aquí solo es compra. Es una acción, es una invitación a una acción más que una ideología. Yo diría que tal vez, si quieres entender la ideología que hay detrás de los Vengadores, tal vez es más fácil que la encuentres en Adam Smith o en un texto de algún escritor neoliberal, bueno, o que adopte estos temas de liberalismo y que sea más profundo a la hora de decirte qué hacer y qué no hacer en tu sociedad, o qué metas debemos buscar. Por eso digo que más que una ideología solo veo algo emocional. Hasta cierto punto el comprar genera bienestar en el individuo, y eso es lo único que percibo en esas cintas. Mientras que en esta película, cuando preguntas ¿es arte? Pues sí, es arte. Tiene una... Entonces Marvel sería arte. ¿Tú consideras que...? No. Para mí tampoco. No, entonces para ti esta película sí sería arte, ¿no? Es arte. ¿No crees que el hecho de que haya un elemento sobrenatural en las películas que son denominadas de arte hace que esas películas se demeriten? Es que creo que el público tiene la idea de que el realismo es tal vez el top one, o sea, lo máximo a lo que puede esperar el intelecto. El arte. Pero, o sea, piensa por ejemplo en Shakespeare, El sueño de una noche de verano tiene muchos elementos mitológicos fantásticos. La Biblia, que es también como el eje, uno de los ejes centrales del canon literario y cultural de Occidente, está plagada de elementos fantásticos. Bueno, algunas tragedias griegas, ¿no? Como Edipo Rey. Sí. También hacen referencia a algo sobrenatural. Ajá, o sea, la alta cultura, vamos a decir alta cultura como todos esos productos para los que se requiere como una formación intelectual para poder apreciarlos, como la Ilíada, la Odisea o la Divina Comedia. En todos ellos encuentras elementos fantasiosos. Es decir, que todo arte debe en parte remitirnos a un mito, y el hecho de que nos remita a ese mito no es algo que lo demerite como arte. No diría que todo arte apela a cierto elemento mítico, pero a lo que voy es que lo que tú creo que hacías referencia es que al menos en esta sociedad, si un producto tiene un toque de fantasía o hace referencia a elementos de fantasía, se demerita como arte. Y te digo que esto no necesariamente es así. Y no necesariamente es el caso, porque muchos elementos de la alta cultura tienen permeados elementos de la fantasía. Ok, entonces creo que aquí ya vemos algo. No todo el arte tiene que remitirnos de manera directa a un mito o algo sobrenatural, pero el hecho de que una obra de arte nos remita a una cuestión sobrenatural o a algún mito no la demerita como obra de arte. Y bueno, también quería mencionar que esta cinta en particular es estéticamente destaca. Es muy bella la fotografía, es buena. Tiene escenas muy bellas. Puedes decir que lo único que chirrían son los diálogos y las actuaciones, porque no son como
humanos, no son de esta dimensión. Simplemente son extraños. Yo creo que Colin Farrell habla rápido. Eso sí, hay escenas donde me irrita un poco. Se cambia, sí, tuve que ir como un poco despacio para entender qué estaban diciendo, donde se intercambia información de manera muy acelerada, pero a lo que voy es que tampoco demerita el hecho de que no haya realismo psicológico, por así decirlo, realismo conductual. No baja la calidad de esta cinta por ese hecho, ya que tal vez sí se puede hacer lenta y sí se puede hacer aburrida un poco por el ritmo principalmente. Sí, eso también es algo curioso de este director, ¿no? El hecho de haber escogido que sus personajes fueran así, tan planos. Uh-huh. O sea, trabajar con ese recurso, con esa limitante, no sé si es parte de su personalidad o es parte de su plan para que la obra empiece a fluir. Debemos de recordar que este director ha hecho varias películas. Una que recuerdo es una que tradujeron como Dogtooth. Es un director griego, entonces creo que esta película de Dogtooth o Canino la trabaja en Grecia y básicamente sigue las premisas del castillo de la pureza. Es decir, una familia que el padre decide que sus hijos y su madre deben de permanecer, o sea, su esposa deben de permanecer en la casa y que no los va a dejar contaminarse por el mundo exterior, y esto genera un montón de consecuencias funestas en su familia, y se siente un poco irreal también esa película. Es cruda y un poco irreal en cuanto a cómo se comportan los personajes, pero pues no tiene ningún elemento sobrenatural, hasta donde yo recuerdo. Entonces tal vez también sigue otra línea. Uh-huh. Este modo de conducta, este modo de conversar de estos personajes, a mí me genera cierta sensación de fantasía, porque sé que el mundo real no se desenvuelve de esa manera. Tú decías, no sé si lo dijiste cuando estábamos grabando, que tal vez es así como se comporta la gente rica. Y es posible, es posible. Pienso que son personas más frías, pero no creo que a ese grado de autismo puedan llegar sus interacciones más íntimas. Estamos hablando de el modo en que se relacionan en sus hogares, que es como la línea central, yo diría que del cómo nos comportamos en muchos lugares. O sea, la base está en la casa, porque es donde más tiempo pasas. Todo lo que haces allá afuera es más o menos una construcción, hasta cierto punto artificiosa. Cómo te comportas en tu trabajo, cómo te comportas con tus amigos, pero con tu familia es como el yo más central, el núcleo. ¿Más real? No más real, pero el núcleo del que se desprende lo demás. Los demás. Entonces, te digo que en ese aspecto a veces sí esta película se me hace, dejando de lado el elemento sobrenatural, muestra una fantasía, tal vez hasta una fantasía posmoderna o de nuestra nueva realidad, porque en la literatura o nuestros referentes literarios y artísticos del siglo pasado no son así, no son absolutamente así. No hay película en la que esa frialdad esté presente. En todas las películas anteriores, no sé si podría poner una fecha. Tal vez a partir de aquí surgió este modo de actuar o este modo de interpretar a personajes, pero yo creo que todas las películas, incluso las películas de fantasía del siglo pasado, buscaban que hubiera cierta concordancia psicológica para que el protagonista pudiera para que el espectador pudiera identificarse con el protagonista, con algún personaje. Buscaban hacerlos personajes más integrales, ¿no? Con los que pudieras conectar. O sea, es un elemento, me imagino que está presente desde el momento en que alguien se sienta a escribir un guión, que haya personajes con los que una persona pueda empatizar o pueda comprender o pueda odiar, pero a partir de su lógica, de la lógica como entiende las relaciones humanas. Es decir, que si va a haber un personaje que hace algo malo, un villano, a pesar de todo, sea un personaje con el que pueda hasta cierto punto identificarse, compaginar y poder visualizarlo dentro de su universo. Pero estos personajes no los puedes visualizar en tu realidad. Es como que sea capaz de aplicarle la metacognición neuro... ¿Qué? Una teoría de la mente, ¿no? La teoría de la mente, pero ¿cómo se les denomina? Neurotípica. Que seamos capaces de encontrar esos elementos neurotípicos en los personajes que hace que
pues nos sintamos identificados con ellos. Es un poco, tal vez has visto los cuadros de Escher. No. Es los cuadros de geometrías imposibles, de paisajes que no pueden ser en la realidad. O sea, tú los ves y tal vez al principio, si no prestas mucho detalle, no veas nada extraño. Pero si observas un poco con más detalle, te das cuenta de cuáles son esos elementos que en tu universo no pueden encajar por la física. Factores, escaleras infinitas. O sea, en nuestro universo no puede existir una escalera infinita, pero en una representación como las que hacía este artista, claro que puede hacerse. Sí. Y entonces cuando tú te percatas de que eso no puede ocurrir, es cuando dices, mira, aquí está el elemento que está fuera. Es parte de las funciones del arte, ¿no? A trabajar algo en lo imposible. Explorar realidades. Explorar la realidad, llegar a trabajar en lo que es algo pues imaginario, y de ahí sacar conclusiones de la realidad, que es lo que hacemos las personas que vemos esta clase de films, ¿no? Sí, por eso te digo que esta película me remite un poquillo a ese tipo de cuadros, porque las ves y sabes que hay algo que no encaja. Fuera del elemento místico, hay algo que definitivamente no encaja, algo que te dice esto no puede ocurrir en la vida real, o no podría darse de esta manera, por el hecho de cómo todos interactúan. A veces, te digo, cuando estaba viendo cómo todos conspiraban para que Colin Farrell matara a alguien que no fuera él o ella o ellas, decía, esto ni siquiera, o sea, ni siquiera pienso como miembro de una sociedad mexicana sería imposible. Creo que si hubiera ocurrido en México algo similar, sería como Sí, bueno, ves Amores Perros y te saca como mucho de onda, ¿no? Ves el contraste. Sí. De cómo son las dos realidades, la mexicana y esta que imagina el director con sus personajes. Algo que yo creo que considero es importante respecto a cómo hace el desarrollo de sus personajes el director, es que al no buscar la emoción, el espectador está menos manipulable respecto a ese punto en específico, de que te piquen las emociones y que por eso te exaltes lo suficiente para involucrarte en el film. Algo que sucede mucho con estas películas que son sumamente comerciales y que tienen solo el trasfondo, la idea de generar ganancias, ¿no? Y que la gente vaya y compre mercancías. Por ejemplo, con las películas de Marvel, ¿no? Lo que vemos es que nos inflan la emoción, pican las emociones y la gente sale eufórica, ¿no? La gente llora y después los niños quieren los juguetes y empiezan a comprar cosas. O sea, la gente te hacen más manipulable. Se tatúa a los Vengadores, eso es feo. Bueno, pues eres más manipulable cuando están jugando con esa cuestión de las emociones en los films, ¿no? Y es cuando se apela al factor emocional, se anula este pensamiento racional. Pero también lo que te decía es que en esta cinta, si el padre piensa de manera racional, pero lo hace desde una manera, o sea, muy diferente a como estamos acostumbrados, porque, por ejemplo, ahora con el escenario del COVID, salieron los protocolos que siguen los médicos y ahí se dice que, por ejemplo, se le va a dar prioridad a las personas jóvenes en caso de que haya falta de respiradores, ¿no? Entonces, esa discusión bioética surge del hecho de que una persona joven tiene más esperanza de vida que una persona vieja y es, además de que pues es laboralmente activa, tiene posibilidades de tener hijos, o sea, juega un papel dentro de lo social más activo que una persona mayor. También se toma en cuenta este factor del tiempo que va a vivir, ¿no? Digo que si el padre hubiera hecho ese análisis racional, hubiera aceptado que la mejor opción era matar a la esposa, que era la que menos tiempo, y considerando que él no puede sacrificarse a sí mismo para salvar a sus hijos, y teniendo solo a 3 personas a las que puede elegir para el sacrificio, la opción racional, tomando en cuenta este factor del tiempo en que van a vivir, el hecho de que a quién le queda más tiempo de vida, quién puede tener hijos y etc., pues es cualquiera de los 2 niños. Pero tal vez lo que intenta hacer el personaje es que él proviene del Homo economicus, entonces dice, no me puedo deshacer de mi esposa porque ella también trabaja, entonces si mato a mi esposa yo voy a tener que mantener a mis hijos y eso hace que solo mi sueldo mantenga. No sé, yo pensé que tal vez no elegía a la esposa porque pues con quién se va a masturbar fingiendo que está muerta. Sí, va a masturbar a su padre como cuando era niño. Eso es un secreto horrible. Eso es como me dio mucha
mucha risa porque... No se me hizo muy propio de la trama, la verdad. Yo solo estaba... O sea, lo hizo para que el niño le confesara que todo era un fraude, ¿no? Que sí, como yo confío, tú confías. Pero fracasó completamente y terminó revelando solo algo terriblemente absurdo. Eso es lo que sucede con este personaje, que dice una verdad cuando no tiene sentido y cuando puede decir una verdad que es básicamente inocente, no lo hace. Por ejemplo, cuando habla de lo del reloj, ¿no? Él dice que quiere comprar un reloj porque quiere cambiar su reloj que tiene. Lo que hace es que le pregunta a este médico, el anestesiólogo, el anestesiólogo le pasa una recomendación, él va, compra el reloj y en vez de quedárselo se lo regala a este muchacho. Es decir, ¿cuál era el punto de mentir en esa circunstancia? Sí, pues nadie es honesto y de hecho piensa en el anestesiólogo también. O sea, todo este tiempo estuvo intentando seducir a la esposa de su amigo. De hecho, ¿te acuerdas cuando la esposa le pide el expediente del padre de Martin? Y dice, no puedo. Y dice, bueno, ya después, si te masturbo, si me lo vas a dar. Y eso es lo que ocurre. Va a ocurrir y... Creo que el diálogo es como más o menos de va a ocurrir lo que no ocurrió esa noche. O sea, que el tipo ya le había hecho la proposición. Sí, anteriormente había sucedido algo que encaminaba a esta situación. Hasta el anestesiólogo estaba jugándole chueco a su amigo. Tal vez básicamente lo que nos muestra es que muchos personajes son terribles, no son de fiar. Todos son terribles. Creo que la única persona que sale más o menos bien parada es la esposa del anestesiólogo y solo porque se ve en una escena. Nunca la vuelves a ver. Solo el niño pequeño, el hijo de Colin Farrell, no tenía culpa de nada. No, él también empezó a jugar chueco cuando le estaba diciendo, quiero ser como tú, papá, quiero ser cardiólogo como tú. Sí. Y le dije a mi mamá que quería ser oftalmólogo porque no quería hacerla sentir mal. Esa es la cuestión como sistémica de la película, porque dices, bueno, estás interactuando con una familia donde la mayoría de las personas mienten o no se comportan de una forma éticamente aceptable y el niño ahora empieza a comportarse así, ¿no? Entonces es como, vaya, la familia lo acaba infectando de eso y va a ser un pequeño Colin Farrell. Iba a hacerlo. Iba a hacerla. Spoiler alert, él es el que muere. Sí. Recuerda, bueno, en esa escena donde los pone a todos en la sala y decide quién, y ya supuestamente sabe a quién va a matar, pero no lo sabe, solo se pone a dar vueltas. Sí, yo creo que lo que nos transmite esta clase de travesía respecto a la tragedia es que Colin Farrell lo que no quiere hacer es decidir. Le cuesta mucho trabajo lidiar con su libertad para salvarse, porque en primer término no se compromete con aceptar su error, y si no te comprometes a aceptar tu error no puedes hacer lo segundo, que es comprometerte con una solución. Entonces, al no aceptar esa libertad, lo que él quiere es salir de la forma más fácil, que es el azar o preguntándole a alguien más. Por ejemplo, hay una escena donde va a preguntarle al director de la escuela cuál de sus hijos es el mejor o cuál salvaría a él en el caso de que tuviera que elegir, ¿no? El director no contesta. Y pues Colin Farrell se queda con la duda, ¿no? Y al final la única forma de resolverlo es girando en círculos y ver a quién matas con una escopeta. Pero bueno, como que rompe un poco el esquema del sacrificio, ¿no? El hecho de que no lo haya hecho de manera voluntaria, sino que lo haya dejado al azar. Lo dejó al azar. Exacto. Llega otra vez al punto de Caín y Abel. Das una ofrenda que no es la apropiada a Dios, porque no te comprometiste con cumplir, con expiar tu error, ¿no? Es como la visión más posmoderna del relato bíblico, ¿no? Porque al menos cuando Dios en la Biblia te decía tienes que hacer esto, pues la persona iba y lo hacía, y con todo el dolor del mundo, hasta que Dios se le aparecía y le decía, no, estaba bromeando, o deja que se cumpla el sacrificio, ¿no? Pero aquí Colin Farrell no tiene la fuerza. Creo que Colin Farrell va a escuchar esto y va a decir que hablamos muy mal de él. No, ese es el personaje. Es tu personaje, solo que no recordamos su nombre. No te preocupes, no es nada personal. Pero te digo, no hay una elección voluntaria, no hay la aceptación del sacrificio, solo hay como una evasión de la responsabilidad hasta el final, hasta cuando cumple la acción, la está evadiendo. La está haciendo mal. Eso es lo que sucede, y creo que ese es el punto de la película, porque Dios lo que hace es pedirle una ofrenda, dame un sacrificio, y él dice, yo te voy a dar con los ojos cerrados, es decir, voy a agarrar algo y eso es lo que vas a tener. De hecho, hasta la resolución
la hace mal el personaje de Colin Farrell, y esto ya no vemos las consecuencias posteriores porque ahí se acaba la película. Pero al parecer a Dios lo único que le importaba era que cumpliera, y una vez que cumple, al parecer, o lo que parece indicar la película, es que lo deja en paz y todo está normal. Pero ni eso pudo hacer bien el personaje. Sí, esta película realmente no me ha dejado, no me ha enseñado nada. Sí. Solo me ha mostrado que el Dios es horrible, los seres humanos son horribles y ya, pero no hay lección. Bueno, creo que así podemos acabar el podcast. La lección es que no hay lección. Es que nunca se aprende realmente. Sí. Y pues, ¿algo más que agregar? Yo creo que aquí podemos darlo por terminado. ¿Qué calificación le das? En una escala de cuánto le podríamos dar. No sé, yo creo que en una escala del Quijote a Goethe, yo le daría un ruido y la furia. No, está muy alto, hijo. Está muy alto, ¿no? Está muy alto. Del 0 al 10 yo le pondría un 8, pero diría que no es para todos. Pero yo digo que la película es muy completa. O sea, si te gusta el cine de verdad, te va a gustar. Si no te gusta, pues no te gusta el cine. Si no te gusta, no eres cinéfilo. No sabes de cine. No eres auténtico, eres imbécil. Y te gusta Marvel. Sí. Oye, a nosotros nos gusta Marvel, ya hay que aceptarlo. Las fuiste a ver, ¿no? Se compró unos Funkos. Tienes Funkos de Altanos navideños. ¿Sabes? Te digo, yo creo que sí es una muy buena película. Hay elementos que me dejan claro por qué tal vez no fue la película más taquillera del año. Sí, y por qué pasó relativamente desapercibida. O sea, lo comprendo bien, pero tiene mi aprobación, y del 1 al 10 yo le doy estoy entre un 8, entre un 7 y un 8, un 7.5. Digo que pudo haber sido más entretenida. Tal vez algunos chistes no hubieran caído mal. Sí, es que nos gusta mucho la comedia, sí. Pero... Tal vez alguna referencia a otra película que posteriormente conecte con otra nueva película que haga que todo tenga sentido. Yo creo que lo que sucede es que la sangre griega de este director carga la tragedia de que Grecia ya no es lo que era cuando estaba Aristóteles, Platón y Sócrates vivo, y entonces nos muestra algo serio. La ironía del mundo griego no se puede reír. Es que tampoco nunca fue esa gran ese gran faro de cultura y de progreso que todo fue. No, más bien es una construcción escritos al respecto hacen parecer que era el imperio de los imperios. Sí, es más bien una construcción de Roma que vino después, cuando entra en contacto con lo que queda de la cultura griega, que se genera esta construcción esta construcción de la Grecia culta y sabia y unificada, porque pues en realidad en ningún imperio ni en ninguna cultura nunca ha habido como una unificación tal vez lo mejor que nos dejaron los romanos fue Grecia, la alabanza hacia Grecia. Pensé que ibas a decir algo más como el derecho o el graffiti. El graffiti nació en Roma. ¿Nació en Roma? Vaya. Se pintaban penes en la calle. Pero bueno, gran cinta, tienen que verla, es la recomendación de la semana. Si pueden verla, véanla. Véanla, sí, ha de estar en alguna plataforma de Netflix o algo así. Nosotros no sabemos mucho de eso porque no está bien que lo diga, pero somos un poco piratas, pero hacemos nuestra contribución a la industria. Yo compré la cinta. Sí, no, él es... No es cierto. La de tú me pasaste los links para descargarla. No, cumplimos, le ayudamos a la industria pidiéndoles a quienes nos escuchan que compren las películas originales. Solo véanlas. Y véanlas, y disfrútenlas, y hablen de ellas. Bueno, sale pues. Creo que nos despedimos hasta la siguiente semana con otra película. Adiós. Adiós. Bien. Es que nos vamos mucho por las ramas, pero está bien. Está bien, de eso se trata, viejo. No me preocupa. Mostrar las conexiones. Total, YouTube no te cobra por qué